Konnichiwa otakus y coleccionistas, bienvenidos a otro videazo. En esta ocasión vamos a ver un video que ya varios me habían comentado que lo querían ver en el canal. Y es que vamos a analizar las 3 líneas más importantes de figuras coleccionables actuales de Dragon Ball. Las analizaremos para ver sus principales diferencias y para ayudarlos por si no se han decidido a cuál coleccionar. Las líneas que analizaremos serán las Dragon Ball Evolve, las Dragon Stars y las SH Figuarts. Sin duda, las 3 líneas favoritas del canal. Así es que sin más, vamos. Y la primera con la que empezaremos es la Dragon Ball Evolve, la línea más nueva de figuras coleccionables de Dragon Ball por parte de Bandai América. Y al ser nueva, es una línea muy pequeña de tan solo 3 figuras, las cuales incluyen a Vegeta, a Broly y a Goku, todas inspiradas en la más reciente película de Broly. Son figuras con bastante calidad en cuanto a pintura y articulaciones, y el display que hacen todas las figuras juntas simplemente es genial. Es una línea coleccionable muy económica, ya que cada figura la pueden encontrar aproximadamente en 300 pesos o lo que serían aproximadamente $15. Y la razón por la cual incluí esta línea es porque Bandai América ha decidido continuarla con las figuras de Golden Frieza, Goku Ultra Instinto y Jiren Full Power. Y creo que esta selección de personajes es magnífica y más para los coleccionistas a las que va dirigida esta serie de figuras, ya que estas figuras van dirigidas a los coleccionistas más pequeños o incluso a los coleccionistas que no quieren adentrarse tanto en un mar de figuras, pero sí quieren tener una muy buena colección de figuras de Dragon Ball. Y los personajes en los cuales está basada esta colección pertenecen a la saga de Dragon Ball Super. Y si quieren ver más a detalle estas figuras, pueden ver los reviews que tenemos en el canal. Lo que me hace preguntarme, ¿ya se suscribieron? Si no es así, porfa hagan paro y suscríbanse, y así no se perderán ninguno de estos chidos videos. Y la siguiente línea que analizaremos es sin duda la magnífica Dragon Stars. Esta es la principal competencia de las SH Figuarts, ya que ambas comparten la misma medida de figuras de 6 pulgadas. Y claro que es una línea completamente recomendable, ya que su cantidad de personajes es tremenda, contando hasta la fecha con un total de 16 series con 3 figuras cada una, haciendo un gran total de 42 figuras, más las 4 figuras BAF o Build-A-Figure que incluyeron en las primeras 8 series. Y que es una lástima que no la siguieran incluyendo, ya que al juntar cada 2 series podías obtener una figura extra. Y vaya que los personajes BAF que escogieron eran épicos, ya que podíamos armar a Shenron, la fusión de Zamasu, Super Saiyan Kale y al Super Saiyan Broly. Y también cuentan con algunas ediciones especiales muy legendarias y cada vez son más difíciles de conseguir. Y en cuanto a las sagas de las Dragon Stars, tenemos Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y el juego Dragon Ball Fighters. Las figuras de esta serie las pueden conseguir, pero también cabe decir que algunas figuras llegan a bajar un poco de precio, pero algunas otras han subido considerablemente. Y solo debemos de tener un muy buen ojo para saber qué figuras es más conveniente comprarlas cuando las lancen y cuáles otras figuras sería mejor conseguirlas más adelante para conseguirlas a un precio más chido. Y llegamos a la que se le considera la línea premium de figuras coleccionables de Dragon Ball, y esas son las magníficas SH Figuarts. A estas figuras se les considera la línea principal de coleccionismo de Dragon Ball, debido a que están manufacturadas por Bandai Japón, y es la línea de figuras coleccionables de Dragon Ball que más ha durado, y por lo tanto la que más personajes tiene. Yo sé que muchos se quejan de que solo sacan Gokus y Vegetas, pero son los que más se venden y eso Bandai lo sabe. Y vaya que es una línea colosal, con sus 83 figuras lanzadas hasta el momento y muchas figuras nuevas por agregarse a esta colección. Además con 16 figuras exclusivas de evento dentro de la serie, las cuales varias de ellas ya son muy difíciles de conseguir. Y en sagas tenemos Dragon Ball original, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Xenoverse 2 y el juego Dragon Ball Fighters.
y sin duda es una serie muy llamativa debido a su grado de articulación, detalles y selección de personajes, y es una magnífica línea para coleccionar, ya sea que colecciones solo figuras de Dragon Ball o de cualquier línea de figuras articulables. Ahora vamos a ver las diferencias entre las tres líneas y así poder saber qué aspectos sobresalen de cada línea. Y lo primero es el precio. Las Dragon Ball Evolve las pueden encontrar desde 200 pesos comprándosela a algún coleccionista o hasta en 360 pesos en alguna tienda departamental o lo que serían aproximadamente de 10 a 18 dólares. Las Dragon Stars las pueden conseguir de 400 a 700 pesos dependiendo del personaje, o lo que serían aproximadamente de 20 a 35 dólares. Y las SH Figuarts las pueden adquirir también dependiendo del personaje, de 850 a 2000 pesos, o lo que sería aproximadamente de 42 a 100 dólares. Eso sí, sin contar ninguna edición especial de las Dragon Stars ni de las SH Figuarts. Ahora analizaremos la parte de pintura de las tres líneas. E iniciamos con las Dragon Ball Evolve, que como ven el detalle de pintura es bastante bueno, principalmente en las cabezas de las figuras de esta serie. Vemos que esta línea no tiene grandes detalles de pintura, ya que el color lo toman del color del plástico, pero la verdad es que se ven bastante bien, y por el precio que valen, creo que son una excelente opción para entrar al mundo del coleccionismo de Dragon Ball. En cuanto a las Dragon Stars, ya vemos un poco más de detalle de pintura, que sin ser excesivo, es estupendo para esta línea de figuras. Y al igual que las Dragon Ball Evolve, la parte con más detalles de pintura son las cabezas, y principalmente las melenas, que sin duda son lo más llamativo de estas figuras. Y como les comentaba, ya vemos más detalles de pintura, todo muy bien pintado y nada fuera de su lugar, aunque en algunas piezas puede que haya algunos detalles, pero por lo regular vienen muy chidas. También vemos que en algunos personajes traen detalles en su vestimenta, los cuales se pueden poner o quitar, que hacen que la figura todavía luzca más. Y notamos que una de las grandes fortalezas de las Dragon Stars son la escultura, ya que con la escultura se ayudan para generar sombras y así no tener que pintar toda la figura. Así es que en cuanto a este tema, vemos que las Dragon Stars conjugan magníficamente la pintura y la escultura para lograr figuras legendarias a pesar de no tener sombreado en su pintura. Ahora vamos con las SH Figuarts, y a primera vista se nota un detalle más trabajado en cuanto a pintura, así como un sombreado en varias partes que hacen que este tipo de figuras se vean más detalladas e incluso con más volumen. Cabe mencionar que la pintura en las SH Figuarts es un poco variante, ya que hay algunas piezas con un sombreado magnífico y hay algunas otras a las cuales les falta ese detalle. Pero eso sí, en la escultura de todas las SH Figuarts, para mi gusto son de las mejores, ya que representan a la perfección a los personajes del anime. Como vemos, se nota la diferencia de color de las SH Figuarts, la cual es extremadamente detallada, como les comentaba, en algunas piezas. Y obvio, por este tipo de detalles, estas figuras son las que tienen un precio más elevado. Vemos que en cuanto a escalas son muy similares, aunque las Dragon Ball Evolve son las más pequeñas. En cuanto a articulaciones, las tres series cuentan con muy buena posabilidad, pero la que aquí me sorprendió son las Dragon Ball Evolve, ya que cuentan con una posabilidad extrema, y para hacer la línea más económica es algo a destacar. Algo que también sorprende de esta línea es que cuentan con una articulación media en el abdomen, muy parecidas a las articulaciones que tienen las SH Figuarts, y que en este punto las Dragon Stars no traen. En cuanto a las articulaciones de las piernas, como les decía, las Dragon Ball Evolve están construidas de una forma muy similar a las SH Figuarts, y por lo cual su rango de articulación es muy amplio. Y a pesar de tener una articulación sencilla en la rodilla, no es algo que se note demasiado en las poses. Pero por el lado de las Dragon Stars, tienen un sistema de articulación por pecs,
que la verdad le restan un poco de articulación a las piernas, y su articulación sencilla en la rodilla, a diferencia de las SH Figuarts o incluso de las Dragon Ball Evolve, sí es muy notoria en algunos personajes. En cuanto a las SH Figuarts, cabe mencionar que estamos analizando el molde 2, el cual está muy bien construido y por lo cual la posabilidad de esta línea es sin duda una de las mejores. Y de las 3 líneas, es la única que tiene una articulación doble en las rodillas, la cual disimula muy bien las piernas. En cuanto a las articulaciones de los brazos, las 3 líneas son muy similares, y por lo cual su posabilidad también es muy similar. Las 3 líneas tienen muy buen rango de articulación, aunque la que más sobresale son las Dragon Ball Evolve, ya que son figuras muy bien construidas y a un precio muy económico. En cuanto a las cajas, vemos que las 3 son muy diferentes. Las Dragon Ball Evolve vemos que tienen solo un blister, y eso es comprensible por su precio, que es más económico que las otras 2 series. También, como pueden ver, el diseño es mucho más orientado a un público más infantil, y por lo cual es más llamativo para los pequeños coleccionistas. En cuanto a las Dragon Stars, ya vemos una caja más en forma, y que de hecho se me hace bastante elegante, con el nombre de la serie y del personaje en cromo, que hace que se vea muy rifado. Algo que no me termina de convencer es la ilustración que tienen en un costado, que a pesar de ser legendaria, creo que como coleccionista me gustaría ver más una foto de la figura, aunque los coleccionistas que apilan estas cajas hacen un muy buen display con estas ilustraciones. En la parte posterior vemos las figuras que completan las 2 series de esta figura, así que como ven, esta caja está muy rifada, ya que le da un poco más de carácter de coleccionista a la figura. En cuanto a las cajas de las SH Figuarts, vemos que por todos lados nos muestran fotos de la figura, por lo cual se siente que es lo primero que quieren que veas, ¿no? La figura por todos lados, y a pesar de ser muy diferente a las Dragon Stars, creo que también se ve muy elegante. Vemos los logos de todas las marcas que tienen que ver con esta figura, y obviamente esta caja se ve más orientada al coleccionismo, ya que esta línea está dirigida al coleccionista adulto. Bueno, creo que en cuanto a cajas, las 3 cumplen magníficamente su cometido, y las 3, aunque en diferente forma, tienen su encanto para coleccionarlas. ¿Qué onda? ¿Cómo las vieron? Y en cuanto a qué línea les recomiendo coleccionar, antes que nada recuerden coleccionar lo que a ustedes más les guste, ya que es su colección y principalmente ustedes son los que la van a disfrutar. Así que si eres un coleccionista que apenas está iniciando en el coleccionismo de figuras de Dragon Ball, o simplemente quieres una colección sencilla y no quieres tardarte mucho tiempo en completar una colección, las Dragon Ball Evolve son tu opción, ya que es una línea con tan solo 3 figuras y otras 3 que están por lanzar, así que por lo tanto es una línea pequeña y muy económica. En cuanto a los puntos débiles de esta serie, sin duda es la escala, ya que todas las figuras miden casi lo mismo. Y eso es muy notorio en personajes como Broly. Y aunque el detalle de la escala no es exclusivo de esta línea, sí es en esta línea en donde es más notorio. Pero aún así, es una línea excelente para iniciarte en el mundo del coleccionismo de figuras de Dragon Ball. Pero por otro lado, si quieres empezar una colección con una línea de personajes más amplia y con precios bastante accesibles, las Dragon Stars son tu opción. Aparte de que en esta línea también nos podemos dar el gusto de andar cazando algunas figuras exclusivas o raras que le dan un poquito más de sabor al estar completando una colección. Las Dragon Stars tienen una gran cantidad de personajes de varias sagas de Dragon Ball, e incluso algunos personajes de OVAs que está un poco difícil que la saque la SH Figuarts, ya que no se consideran como canon. Y en cuanto al lado débil de esta serie, como veíamos, son las articulaciones, ya que a pesar de tener bastantes puntos de articulación, a veces la misma escultura no deja posarlas como se debe. Pero algo que tienen muy chido las Dragon Stars es que comparten la misma escala con las SH Figuarts. Y al tener algunos personajes que está difícil que los saquen en las SH Figuarts, son más que una magnífica opción para completar el display. Y así tener una colección mucho más amplia con figuras de las Dragon Stars y de las SH Figuarts. Ahora que si quieres coleccionar una línea más orientada al coleccionismo adulto o simplemente quieres piezas más detalladas, las SH Figuarts son para ti, ya que como vimos
tiene la selección de personajes más amplia de las 3 líneas de figuras articulables. Tiene unos detalles de pintura y de escultura inmejorables, eso aunando que tiene la mayor cantidad de accesorios, pero por otro lado es la línea más cara de las 3. Y con lo que te compras una SH Figuarts, podrías llegar a comprarte 2 o incluso 3 Dragon Stars. Y es ahí en donde tienen que decidir si lo que quieren es tener una colección muy amplia con figuras de Dragon Stars o una colección tal vez un poco más pequeña con SH Figuarts, pero con detalles más cuidados y con muchos más accesorios. Algo también a destacar es que la mayoría de las SH Figuarts no se han devaluado, y por lo cual es una apuesta más segura a adquirir una figura de colección. E incluso creo que es un muy buen momento para empezar a coleccionarlas. Obvio que las SH Figuarts no están exentas de tener errores de fabricación o que tengan algún error de escala o que no se represente al 100% el personaje del anime. Y para eso los invito a ver los videos de este canal para ver los reviews de las figuras SH Figuarts que hemos revisado aquí mismo. Y así ustedes puedan decidir qué figura vale la pena tener en su colección. Y algo que también nos gusta mucho son las chidas colecciones que nos comparten en nuestro grupo de Facebook. Como estas chidísimas fotos de nuestro amigo Kevin A. Escalante, que la verdad le quedaron legendarias. Gracias Kevin, te rifaste al compartirnos estas fotos. O como también estas chidísimas fotos de nuestro amigo Kakaroto Méndez, en la cual nos muestra su Majin Vegeta que acomodado en su diorama se ve espectacular. Gracias Kakaroto, muy rifado por compartirnos tu Majin Vegeta. Y también quiero aprovechar para mandar saludos a los amigos que me lo pidieron en el video pasado. Y les envío un muy chido saludo a Cristian Garduños Martínez, Sergio Díaz, Enrique Galindo, Sebastián Moraga Duarte, Leo Ruiz, Luz 437, Oscar Sánchez, Edson Abundis, Carla Fernanda Martínez, Modo Incógnito, Leo Morañón García, Angolio X, Joan Israel González y Abiel Rosado, que pidió este saludo para su cumpleaños. Muchas felicidades Abiel, y gracias a todos ustedes por rifarse apoyando el canal. Todos son unos rifados, y vaya que son unos rifados, ya que el canal ha ido subiendo muy rápidamente y eso es gracias a su apoyo. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, dejen su poderoso like, comenten qué línea de figuras les gustaría coleccionar o ya coleccionan. Si no se han suscrito al canal, porfa hagan paro y suscríbanse, y así no se perderán ninguno de estos chidos videos. Y bueno, yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video. Bye.